para el antígeno no estructural de tipo 1. Estas pruebas son valiosas dado que me permiten investigar mucho más allá de lo que podría ser, y como están dirigidas, las pruebas rápidas se pueden hacer en cualquier establecimiento de salud. No necesito derivar la muestra del paciente porque lo que quiero es un diagnóstico pues pronto, inmediato. Aquí están las pruebas de ELISA, igual, un laboratorio más grande, con muchas más muestras, se pueden hacer allí. Es el diagrama de cómo se realiza una prueba de ELISA para la metodología llamada de captura. Se utilizan eh, una serie de reactivos que involucran al suero del paciente el antígeno que estoy buscando, algunas enzimas marcadas con anticuerpos monoclonales y un sustrato que es el que va a hacer que la enzima se active y va a producir un cambio de color, que es lo que más o menos vemos aquí, pocitos de diferentes colores. Los diferentes colores me marcan las diferentes intensidades de reacción que presenta cada pocillo que corresponde a un paciente en particular, ¿no? También está la técnica de inmunofluorescencia, donde la positividad está marcada pues, por este tipo de eh, imágenes fluorescentes que me indican que la reacción es positiva. Para el caso del PCR, yo puedo ubicar el serotipo del dengue por la ubicación de las bandas durante la revelación de la placa de PCR. Puedo saber si se trata del serotipo 1, 2, 3 y 4, sabiendo que algunos de estos serotipos presentan o revisten mayor gravedad que otros. Y para la fiebre amarilla, yo tengo, pues, igual, una metodología para buscar el aislamiento del virus o la PCR. En este caso estoy buscando antígeno, se le dice también diagnóstico directo. Y si es que necesito buscar anticuerpos, pues diagnóstico indirecto es el nombre por oposición. Tenemos la prueba de ELISA, fijación de complemento, inhibición de hemaglutinación y anticuerpos neutralizantes. Pero la más utilizada pues es la prueba de ELISA, ¿no? Lo mismo que el PCR para el caso del antígeno, en este caso buscando anticuerpos, IgM, IgG. Este es el vector, el mosquito del que estábamos hablando. En el caso de las infecciones del sistema nervioso central, las infecciones del sistema nervioso central, que pueden ser pues infecciones de las membranas meningias o infecciones del tejido nervioso en sí, las encefalitis, tienen también un diagnóstico microbiológico etiológico. Ahora nos vamos a enfocar sobre todo en las meningitis, las infecciones de las membranas, de las meninges. Las causas de estas infecciones pueden ser pues bacterianas, pueden ser virales o pueden ser secundarias a infecciones por hongos. En el caso vemos la foto de un paciente con una infección bacteriana, es una meningococcemia, es el Neisseria meningitidis, que produce una infección que dentro de su patogenia desencadena un cuadro de consumo de plaquetas, por eso aparecen estas manchas en el paciente. Es una parte de la presentación clínica de este cuadro y que es, pues, esto tiene alta mortalidad, ¿no? Las meningitis. Para ello, yo debo utilizar el examen de líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo, como ustedes conocen, es un ultrafiltrado del plasma que empieza a secretarse a nivel de los plexos coroideos de los ventrículos laterales y que va circulando en todo el sistema ventricular, ventrículos laterales, tercer, cuarto ventrículo, espacio ependimario y espacio subaracnoideo, bañando y dando soporte mecánico sobre todo a la médula y al encéfalo, y sirviendo también como sustancia de transporte para los nutrientes. Este líquido cefalorraquídeo, que es circula, es dinámico, no es estático, tiene una tasa de producción diaria pues de más o menos 3 a 4 litros.
que se van recambiando, se reabsorbe a nivel de las vellosidades subaracnoideas ubicadas en el seno longitudinal superior. Pero la cantidad estándar, digamos, en los pacientes, en las personas promedio de 70 kilos es más o menos 180 a 200 mililitros y que tiene que ser extraído para este tipo de análisis. Entonces, hay varias formas de hacerlo. La más conocida es la punción lumbar. Una Esta punción lumbar que se realiza al nivel de las vértebras L2, L3, L3, L4, donde ya, o L4, L5, donde ya no hay médula, justamente para disminuir el riesgo de daño adicional que se pudiese presentar y que se realiza pues en la zona donde hay mayor volumen, la cisterna lumbar, me permite poder obtener un volumen de líquido cefalorraquídeo para trabajar. No es el único sitio, sí hay otros lugares donde se puede obtener líquido cefalorraquídeo. Está la punción de la cisterna magna, por ejemplo, entre el occipital y el atlas. Está también la punción de los ventrículos laterales, que se hace directamente en sala de operaciones a través de una craneotomía, ¿no? Si fuese necesario. En todos estos casos, la punción lumbar, que es la más común, me permite la extracción de un volumen de líquido cefalorraquídeo. Generalmente son 2 a 3 mililitros que son enviados al laboratorio para su investigación. En la fase analítica de este examen de líquido cefalorraquídeo, lo que vamos a hacer pues es buscar el aislamiento si existiese algún tipo de bacteria allí, recordando que el líquido cefalorraquídeo es un fluido corporal normalmente estéril, no hay microbiota allí, así que no tiene por qué haber ningún germen. Y si se identificase algo en el líquido cefalorraquídeo, pues realizarle la prueba de sensibilidad y resistencia a los antimicrobianos, el antibiograma. ¿Qué se evalúa en el líquido cefalorraquídeo en el laboratorio? Bueno, se evalúa el volumen con el que llega, 2-3 mililitros, eso viene en frasquitos cerrados, en frascos estériles, graduados. El aspecto con el que llega, normalmente el aspecto es en cristal de roca, transparente, me permite inclusive poder ver un texto a través de él, pero puede volverse turbio, dado que es una solución. El aumento del soluto, que pueden ser células, pueden ser proteínas, etcétera, hacen que haya turbidez, y esa turbidez es patológica. En algunos casos es francamente purulenta, en otros casos puede ser hemática, ¿no? Por presencia de sangre. Otro dato importante es la presión de salida, o sea, la presión con la que el líquido cefalorraquídeo sale del espacio subaracnoideo. Eso es un indicador indirecto de aumento de presión intracraneana. Entonces, hay un aparatito que permite medir la presión de salida cuando se hace el procedimiento de diagnóstico. Es un esfigmomanómetro. Una vez hecho ese análisis organoléptico, o sea, haber visto el aspecto que tiene, si hay turbidez, etcétera, se procede a centrifugarlo. El aspecto del líquido cefalorraquídeo es importante, dado que un aspecto transparente, considerado normal, pero un aspecto turbio, que puede ser, como le digo, por aumento de leucocitos, por hematíes, por grasa, es considerado pues anormal. El color normalmente es incoloro, cristal de roca, cristalino, pero la presencia de un color rojo me habla de una hemorragia, puede ser una hemorragia subaracnoidea, o de una punción traumática. De repente al momento de punzar en el camino había un vaso sanguíneo que se rompió, entonces eso ingresa por la aguja al momento de cerrarlo,
Una coloración naranja nos habla de una hemólisis intensa, o la presencia de un color amarillo también de presencia de bilirrubina. Su densidad, su pH, el volumen, presencia o no presencia de coágulos. Entonces, eso nos habla de una función traumática, un bloqueo subaracnoideo, una meningitis supurada, etc. Y la función traumática se distingue de la hemorragia subaracnoidea porque en la punción traumática, pues hay presencia de sangre durante las primeras gotas de salida y luego se normaliza. En cambio, en una hemorragia, la distribución de la sangre es uniforme. O sea, todo el líquido está lleno de sangre. Una vez que hemos hecho ese procedimiento, pasamos al examen microscópico, el líquido cefalorraquídeo, para lo cual vamos a utilizar colorante. Colorante de Gram, para poder observar si hay cocos gram positivos, cocos gram negativos, bacilos gram positivos o gram negativos. Hay un colorante llamado de Wison, que también es para ver bacterias, naranja de actina, que también es para ver bacterias, y otros dos grupos de colorantes, como la tinta china, que sirve para observar hongos, específicamente levaduras con cápsula, donde la levadura está en el centro, la cápsula es toda esta sombra alrededor, como sucede con el criptococo, por ejemplo. Y también tenemos la tinción de Sil-Nielsen, que ya sabemos que es para observar bacilos ácido alcohol resistentes, o sea, micobacterias. Entonces, ¿por qué? Porque todas estas etiologías pueden corresponder a la meningitis, meningitis bacteriana, meningitis tuberculosa, meningitis fúngica y la meningitis viral, donde no habría forma de observarla al microscopio. Sin embargo, tengo otros datos para poder analizar la etiología. Ello tiene que ver con el examen físico-químico del líquido cefalorraquídeo, donde voy a evaluar no solamente la presión de salida, no solamente el aspecto, sino también la celularidad, de cuántas células hay por milímetro cúbico, normalmente hay menos de 5, y sobre todo de tipo mononucleares, o sea, monocitos o linfocitos, la cantidad de proteínas o proteinorraquia en líquido cefalorraquídeo, y la cantidad de glucosa o glucorraquia, que generalmente corresponde a la tercera parte de la glucosa en plasma. O sea, si mi paciente tiene 100 de glucosa en plasma, su glucorraquia debe estar entre 65 y 80. Ahora, ¿por qué esos datos son importantes? Porque la combinación del análisis de lo mismo me puede dar un indicativo de cuál es la etiología de la tuberculosis, de la meningitis, perdón. Una meningitis bacteriana se caracteriza por una disminución en el valor de la glucorraquia. Recordemos que las bacterias consumen glucosa, por lo tanto la glucorraquia va a estar muy disminuida. Un aumento en el número de las células. Recordemos que ante una infección, el sistema inmunológico bacteriana, el sistema inmunológico reacciona enviando soldados, y esos soldados son polimorfonucleares, son neutrófilos. Así que la cantidad de neutrófilos aumenta de manera brutal a veces. El aspecto se vuelve turbio, tanto aumento de células, y también aumentan las proteínas, así que el líquido se vuelve turbio, y la presión también aumenta. La presión de salida y por ende la presión intracraneana, que deben ser evaluadas. Pero eso no sucede, por ejemplo, en las meningitis virales. Las meningitis virales, si bien es cierto la presión puede o no aumentar, el aspecto del líquido es claro. No hay tanta infiltración de células. Aparece aumento de celularidad, pero es a predominio de mononucleares. Las proteínas se elevan, no mucho, y la glucosa aparece normal. Los virus no consumen glucosa, por lo tanto hay datos normalidad. Y asimismo, en el caso de la meningitis tuberculosa y de la meningitis fúngica, todos estos hallazgos pueden ir variando. Entonces me da una idea de cuál puede ser la etiología. Sin embargo, para estar seguro, yo debo hacer el cultivo del líquido cefalorraquídeo. El cultivo y el antibiograma correspondiente. Ahora, las bacterias que causan estas infecciones del sistema nervioso central, o sea, las meningitis bacterianas, tienen etiología relacionada con la edad.
Vale decir, en el caso de los neonatos, aquellos niños menores de un mes, menores de 28 días, el primer lugar lo ocupan los bacilos gram-negativos, Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, que están presentes en las manos de sus cuidadores. En segundo lugar lo tiene el Streptococcus agalactiae y en tercer lugar la Listeria monocitogenes. Pero eso cambia cuando el niño cumple ya 2 años en adelante, porque el primer lugar lo ocupa Streptococcus pneumoniae y el segundo Neisseria meningitis, y así permanece hasta la vida adulta. Pues eso se tiene que tener en cuenta a la hora de realizar los exámenes, porque si se trata de un bebé, ya sé lo primero que tengo que buscar. Si se trata de un adulto, también ya sé lo primero que tengo que buscar. Entonces, nuestro líquido cefalorraquídeo, obtenido por punción lumbar, es trabajado en el laboratorio centrifugándolo después de haber visto sus características organolépticas, centrifugándolo. El sedimento va a servir para las tinciones y para el cultivo. ¿Qué tipo de tinciones? Gram, si estamos ante una sospecha de bacterias. Si son micobacterias, Sil-Nielsen. Y si sospecho de criptococo, tinta china. El cultivo se realiza en diferentes tipos de agares: sangre, chocolate, caldo de infusión cerebro-corazón. Si se trata de una micobacteria, lo sembraré en una agar Lowenstein-Jensen. Si se trata de una sospecha de criptococo, en un agar Saburó, que es un agar para hongos. ¿Y cómo puedo sospechar de que se trata de un criptococo? Bueno, el paciente es inmunosuprimido, probablemente esté en fase SIDA y eso está en la historia. En el caso del sobrenadante, la parte líquida que queda después de haber centrifugado, eso me sirve para las pruebas de coagulación, por ejemplo, si es que quiero buscar algún antígeno polisacárido, considerando que Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis, ambos agentes causales de meningitis, tienen cápsula. Les puedo buscar por ahí. Las meningitis bacterianas, entonces, sabemos cuáles son sus etiologías. Tenemos aquí la forma. Si se trata de Streptococcus agalactiae, voy a observar pues cocos gram positivos en cadenas. Si se trata de Listeria, voy a observar bacilos gram positivos. Si se trata de Escherichia coli, bacilos gram negativos. Neisseria meningitidis, diplococos gram negativos. Igualito que la Neisseria gonorrhoeae, son diplococos gram negativos. Hemophilus influenza, etc. En el caso de la meningitis crónica, se busca siempre los bacilos ácido alcohol resistentes. En el caso de los hongos, pues las levaduras con cápsula. Y en el caso de los virus, la detección de la etiología tiene que ver generalmente con el diagnóstico a través de biología molecular, que es el que se usa bastante ahora, los paneles de identificación de meningitis vírica, buscando enterovirus, buscando virus de tipo Coxsackie, virus de parotiditis, etc. Y por último, en el caso de las infecciones sistémicas, o sea, aquellas infecciones que se complican y que ingresan al torrente sanguíneo e infectan o afectan todo, ¿no? Eso es una infección sistémica, tienen generalmente un foco, o sea, parten de un lugar. Una infección urinaria se puede volver una infección sistémica. Una infección pulmonar se puede volver una infección sistémica. Una infección dérmica, o sea, una úlcera, por ejemplo, de presión, una escara, puede volverse una infección sistémica. Entonces, siempre esta extensión de la infección es un signo de mal pronóstico. Un paciente con enfermedad, digamos una neumonía, que me hace sepsis o me hace compromiso sistémico, pues es indicio de mal pronóstico en la evolución de la enfermedad, pudiendo llegar justamente a la septicemia o a la sepsis, que no es otra cosa que una infección que abarca sangre y que está causada pues por la multiplicación incontrolable de bacterias. Puede provocar la muerte, tanto las bacterias como sus toxinas. Y aquí pues los síntomas principales: fiebre, a veces hipotermia, calofríos, lesiones cutáneas, alteración del estado mental. Pero desde el punto de vista microbiológico, ¿cómo diagnostico yo una enfermedad sistémica? Bueno, a través de una muestra de sangre, ¿no? ¿Dónde más voy a encontrar el patógeno? Para ello, tengo que seguir todo el algoritmo de trabajo, en qué momento voy a tomar el examen de sangre, etc. Ese examen microbiológico se llama hemocultivo. Hemocultivo.
El hemocultivo se realiza siguiendo una indicación médica. Esa indicación o solicitud de examen debe contener algunos datos importantes, como son el nombre, la edad del paciente, de dónde proviene, cuál es su diagnóstico. En el caso de la muestra, qué muestra estoy enviando, cómo la obtuve, qué condiciones adicionales tiene el paciente, está con tratamiento, está sin tratamiento, viene de UCI, está en shock trauma, tiene algún antecedente patológico de importancia, o sea, es diabético, es inmunosuprimido. Y esos son los datos que voy a utilizar. En el caso de la toma de muestra, esta se realiza exclusivamente cuando hay una sospecha clínica. ¿Qué debo asegurarme? De que se tome en el momento adecuado, que el volumen sea el suficiente, que la técnica que se use sea la técnica aséptica para evitar contaminaciones y que se use el medio de cultivo adecuado. En el caso de los hemocultivos, ¿qué volumen de sangre tomar? Bueno, el volumen de sangre está establecido en relación a las edades de los pacientes. Para los adultos, el volumen estándar es 10 ml, 10 mililitros. Para los niños menores, 5, y para los recién nacidos de 1 a 2, dado que ellos tienen menor volumen de sangre. 1 mililitro es suficiente para los bebés. Entonces, eso es importante, conocer qué tipo de volumen. ¿Y cuándo lo tomo? Porque acá hablábamos de que se tome en el momento adecuado, en el momento en que empieza la fiebre. ¿Por qué? Porque es durante la fiebre cuando las bacterias van viajando por el torrente sanguíneo, por eso se desencadena la fiebre. ¿Y cómo me doy cuenta que el paciente va a hacer fiebre? Bueno, puedo medirlo, temperatura, ¿no? O puedo observar la gráfica que hacen las enfermeras en la hoja de control de funciones vitales para ver si la fiebre es periódica, o simplemente puedo observar a mi paciente y ver en el momento en que empieza a presentar escalofríos. Recordemos que la fiebre tiene un mecanismo fisiopatológico donde lo que ocurre es que el termostato, o sea, la temperatura, el termostato del cuerpo se altera. De 37 pasa a 40, 41, y el cuerpo empieza a generar actividad para llegar a esa temperatura de termostato. Entonces empieza a tiritar. En el acto de tiritar, al temblar, los músculos se van contrayendo y van generando energía, por ende calor. Pues es una forma de poder detectar si el paciente va a hacer fiebre. Y una vez que se toma la muestra de sangre, se va a llevar al laboratorio. Ahora, ¿cuál puede ser el foco de infección o de qué puedo sospechar? Depende. Dependerá de si se trata de una infección extravascular, por ejemplo, pulmón, neumonía, riñón, infección urinaria alta, médula ósea, o de si se trata de un foco intravascular, y las endocarditis ahí juegan un papel importantísimo. Porque estos hemocultivos en la etapa analítica se procesan siguiendo todos los algoritmos conocidos. Uno de ellos incluye la realización de la tinción Gram, que me va a permitir entregar el famoso informe preliminar por el que los internos van, creo que cada media hora al laboratorio. El informe preliminar sale en pocos minutos, pero ese informe preliminar, ¿qué cosa me va a decir? Me va a decir si lo que está causando la bacteriemia son cocos, son bacilos, y además me va a decir si estos cocos son gram positivos o son gram negativos, si estos bacilos son gram positivos o gram negativos. ¿Eso por qué es útil? Porque me ayuda a acelerar la terapia antibiótica o a cambiar la terapia si ya la empecé. No es lo mismo. O sea, en vez de darle un antibiótico de amplio espectro, mejor le doy uno dirigido. Y además, la tinción de Gram me va a ayudar a poder definir qué tipo de medio de cultivo voy a usar. Ya hemos visto nosotros que hay varios medios de cultivo. Bueno, la característica del Gram también me ayuda para definir qué tipo de medio utilizaré. ¿Qué tipo de gérmenes se suelen aislarse en un hemocultivo? Depende. Puede aislarse cocos gram positivos, aerobios y anaerobios, bacilos gram negativos, llamados de los fermentadores y no fermentadores. Bacilos gram positivos
que forman esporas o que no forman esporas, anaerobios, etc. E inclusive hongos. El cándida se puede aislar del hemocultivo. ¿Cuáles son los más frecuentes? Gérmenes que causan bacteriemia. Bueno, está el Staphylococcus aureus, cuyo origen generalmente es endovascular. Los estafilococos coagulasa negativos, como el estafilococo epidermidis, el saprophyticus, cuya procedencia son los catéteres, son microorganismos que pueden producir biopelícula, por lo tanto se adaptan muy bien a las estructuras plásticas, catéteres, válvulas, etc. Los enterococos, que son habitantes normales del intestino, cuando hay una cirugía abdominal, pueden desencadenar infecciones quirúrgicas. Los enterococos también están en la boca, así que si hay algún tipo de procedimiento odontológico, puede desencadenarse una endocarditis. Lo mismo con los streptococos grupoviridans, que están en la boca, básicamente. El neumococo, que puede causar bacteriemia, pues causa además meningitis, causa neumonía, otitis media aguda, etc. Los bacilos gramnegativos no fermentadores, como Pseudomonas, por ejemplo, están relacionados a infecciones por catéteres, por sondas, mientras que el Haemophilus influenza tipo B está relacionado a infecciones como las epiglotitis, las meningitis periorbitarias, las infecciones óseas en general. Pero hay dos enfermedades, dos tipos de gérmenes, ambos bacterias, de los que nos vamos a ocupar en esta parte. Uno es la brucela, que causa la brucelosis, la brucela o fiebre malta, cuyo diagnóstico bacteriológico va a incluir un cultivo que puede ser de sangre o de médula ósea misma, y algunos diagnósticos serológicos como las pruebas de tamizaje y algunas pruebas complementarias. Entonces, si mi muestra es la sangre, la voy a obtener pues por una punción venosa. Pero si mi muestra es médula ósea, lo que voy a hacer es lo que está aquí. Es una punción medular. Voy a punzar la médula ósea, en este caso en la espina ilíaca posterior superior, para poder obtener una muestra de médula ósea, llevarla al laboratorio y trabajarla para el cultivo. Pero lo más utilizado es el diagnóstico serológico, que no es invasivo. Aquí también tenemos dos grupos de pruebas, las pruebas de tamizaje y las pruebas complementarias. ¿Cuál es la diferencia? Ya sabemos que las pruebas de tamizaje tienen alta sensibilidad, no tienen buena especificidad, pero se sirve para poder detectar la mayor cantidad de probables positivos. Ahí tenemos a la prueba de Rosa de Bengala, la prueba de aglutinación en placa, mientras que las pruebas complementarias son utilizadas sobre todo para complemento y seguimiento. Ahí está la aglutinación en tubo y el 2-mercaptoetanol, que son los más importantes en su uso. Y la fiebre tifoidea, que es la otra entidad causada por Salmonella typhi, que tiene pues un diagnóstico bacteriológico basado en el cultivo no solamente de la sangre ni de la médula ósea, sino también de las heces, o sea, un coprocultivo. ¿Por qué? Porque este tipo de patógeno invade la médula ósea y se queda allí. Entonces hay que buscarlo, dado que produce patrones de fiebre importantes. Y en el diagnóstico serológico destaca pues la presencia de esta prueba o reacción de Widal, donde se busca investigar la presencia de anticuerpos frente a esta Salmonella typhi. La posanalítica, o sea, la fase donde ya tenemos el resultado en la mano y damos un tratamiento al paciente, sabemos que es importante porque tenemos que interpretar los resultados que nos llegan en función al conocimiento de la situación del paciente, en función a los factores predisponentes a la enfermedad que presenta el paciente, para poder determinar si es que esa positividad no es secundaria a algún contaminante que haya estado presente en el momento de la extracción de muestra, y poder discernir sobre qué es lo que vamos a hacer con los falsos positivos y con los falsos negativos. Generalmente
procedentes de los sistemas automatizados en su detección. Entonces, esa parte es algo que tenemos que poder evaluar para darle o brindarle al paciente la mejor alternativa de diagnóstico o terapéutica, cualquiera de los dos sea el caso. Muy bien, esto es lo que tenía que decirles con respecto a la segunda parte de la práctica. Sí, una consulta. A ver, hay una pregunta acá. No, ya apagado la pantalla. Dime, Julie.